La mesa de madera estaba servida con lo poco que quedaba en la despensa: un guiso sencillo de frijoles, unas tortillas hechas a mano, un trozo de queso que el propio don Julián había guardado de la última feria del pueblo. La luz amarillenta de una lámpara colgante caía sobre la mesa, revelando cada arruga en su rostro curtido por el sol y cada mancha en la camisa de cuadros, descolorida por los años de trabajo en el campo. Sus hijos habían llegado esa tarde desde la ciudad, con autos relucientes que hicieron ruido en la calle polvorienta. El contraste era brutal: perfumes caros, relojes brillantes, camisas planchadas frente al hombre que los había criado con las manos llenas de tierra y callos. Durante los primeros minutos, la conversación giró en torno a la vida en la ciudad: negocios, fiestas, inversiones. Apenas si miraban a su padre, que servía la comida en silencio. De pronto, el hijo mayor, Ricardo, rompió la calma con una carcajada seca. «Papá, de verdad, ¿hasta cuándo vas a seguir con esta farsa?», dijo mientras miraba con desprecio el mantel raído. «Eres un estorbo rural, un atraso». La frase quedó suspendida en el aire como un golpe. Mariana, la hija menor, que había llegado con una chaqueta de cuero y lentes oscuros, asintió con una mueca. «Sí, papá. Ya no tiene sentido seguir así. Vende la tierra. Divide el dinero. Nosotros sabremos darle buen uso». Don Julián levantó la mirada despacio. Sus ojos se clavaron primero en el plato, luego en las manos de su hija, adornadas con anillos, y finalmente en sus rostros. Había silencio, apenas roto por el crujir de la madera de la silla al moverse. No respondió. Solo dejó que las palabras se quedaran colgando como cuchillos en el aire. Ricardo sonrió con ironía. «¿Ves? Ni siquiera tiene fuerzas para hablar. Ya no entiende nada de este mundo. Lo único que sabe es sembrar y arar». Mariana apoyó los codos sobre la mesa y bajó la voz, casi como si dictara una sentencia. «Nosotros somos tu sangre, papá. Es lo justo. Tú ya no necesitas nada. Esa tierra debe servirnos a nosotros, no morir contigo». Un silencio espeso cubrió la mesa. El reloj en la pared marcaba los segundos. Cada tic-tac sonaba como un recordatorio de lo que estaba en juego. Don Julián respiró hondo, su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, temblaban levemente al sostener la cuchara. Pero en sus ojos, ocultos tras la sombra de las pestañas, había un brillo distinto. No era resignación, era fuego contenido. Miró el guiso frente a él, dio una cucharada lenta y masticó con calma. Parecía débil, parecía derrotado, pero la cámara, si esto fuera una película, se detendría en su mirada. Una mirada que decía que no estaba acabado, que aún tenía cartas guardadas. Los hijos intercambiaron miradas de complicidad, seguros de que el viejo terminaría cediendo. No imaginaban que esas tierras, que ellos consideraban inútiles, estaban a punto de convertirse en el mayor tesoro de la región. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, levantando polvo del camino. El campo parecía escuchar la conversación, como si la tierra misma supiera que estaba a punto de dictarse una sentencia. Don Julián no dijo nada esa noche. Solo tragó despacio, guardando silencio como un hombre que prefiere escuchar antes que golpear. Pero en su interior ya había tomado una decisión. La escena se cerró con un detalle: el reflejo de la llama de la lámpara en sus pupilas. Había allí algo que sus hijos no supieron leer. No era cansancio. No era derrota. Era la promesa muda de un hombre que todavía tenía poder, aunque ellos no lo supieran. El espectador lo percibe, la intriga queda sembrada. ¿Qué calla don Julián? ¿Por qué no responde? ¿Qué oculta este viejo campesino que parece débil, pero cuyos ojos arden como brasas bajo las cenizas? La madrugada siempre lo encontraba despierto. Don Julián se levantaba antes de que cantaran los gallos, con el cuerpo adolorido pero con la mente clara. Había pasado toda su vida en esa misma tierra, el mismo olor a tierra mojada después de la lluvia, el mismo horizonte donde el sol salía detrás de los cerros, el mismo silencio que solo interrumpía el mugido de una vaca o el canto de los pájaros. Recordaba sus primeros años de trabajo, cuando apenas tenía 20. Con una yunta de bueyes aró por primera vez las parcelas que heredó de su padre. Eran tiempos duros, sol inclemente, manos agrietadas, espalda doblada. Pero en esos surcos nacieron también los sueños de una familia mejor. Su esposa, doña Teresa, había sido el corazón de todo. Juntos criaron a Ricardo y Mariana.
Ella cocinaba con amor los frijoles y el maíz que él traía del campo. Él trabajaba de sol a sol para que no les faltara nada. Hubo años de abundancia y años de sequía, pero nunca dejaron que el hambre entrara a la casa. Los niños deben estudiar, decía Teresa, mientras guardaba monedas en un frasco de vidrio escondido en la alacena. Ellos no deben romperse la espalda como nosotros. Don Julián la escuchaba en silencio, y en su interior se juraba que así sería. Vendió 2 vacas para pagar la inscripción de Ricardo en la preparatoria. Después sacrificó el único cerdo que tenían para que Mariana pudiera comprarse uniformes. A veces se quedaba sin botas nuevas, con la suela rota, pero nunca sin la frente en alto. Cuando Teresa enfermó, gastó todo lo que tenía en médicos de la ciudad. Vendió una parcela lejana para pagar las medicinas. Ella murió una tarde fría, dejando a Julián con el alma partida y 2 hijos adolescentes que miraban más al futuro que al sacrificio del pasado. El tiempo pasó, y los sacrificios se volvieron rutina. Don Julián trabajaba doble jornada, cultivaba maíz y frijol, y además alquilaba su yunta a los vecinos. El dinero siempre iba para los hijos, libros, ropa, incluso un viejo coche para que Ricardo pudiera ir a la universidad en la capital. Ellos crecieron, se fueron, y regresaban cada vez menos. En la ciudad aprendieron a hablar con otras palabras, a vestirse con otra ropa, a mirar el campo como una vergüenza. La primera vez que escuchó a Ricardo decirle campesino inútil fue como recibir una pedrada en el pecho. No respondió, solo bajó la mirada. Mariana, en cambio, empezó a venir con menos frecuencia. Cuando lo hacía, siempre se quejaba del polvo, de la falta de internet, del olor a establo. Papá, deberías vender todo esto, le decía con impaciencia. Con ese dinero podrías irte a la ciudad, vivir en un departamento cómodo, sin tanto trabajo. Pero Julián sabía que detrás de esas palabras no estaba su bienestar, sino la ambición. Una tarde, hurgando entre sus cosas, encontró el frasco de vidrio donde Teresa guardaba monedas. Estaba vacío, pero él lo sostuvo entre las manos como un símbolo. Se dio cuenta de que toda su vida había sido eso, llenar frascos para otros, dejarse vaciar por amor. El pueblo lo respetaba. Todos sabían que era un hombre honesto, trabajador, callado. Pero sus propios hijos, ellos no veían sacrificio, solo veían atraso. Ese contraste lo consumía. Recordaba noches en las que, mientras ellos dormían, él reparaba cercas con una linterna colgada del cuello. Recordaba inviernos en los que se acostaba sin cenar para que los niños tuvieran más. Recordaba madrugadas en que, con fiebre, aún salía al campo porque las plantas no esperan. Ahora, sentado en la vieja mecedora de la galería, pensaba en todo eso. El eco de las palabras estorbo rural todavía resonaba en su mente. El viento traía consigo el olor del maíz recién cortado y el canto de un gallo. La tierra le hablaba. Y él entendía un mensaje que sus hijos jamás comprenderían. La tierra nunca olvida a quien la trabaja. Julián suspiró hondo. En su corazón había dolor, sí, pero también una calma extraña. Como quien ha dado todo sin recibir nada, pero aún conserva una carta guardada. Porque él sabía algo que sus hijos ignoraban, esa misma tierra que despreciaban, pronto sería el mayor tesoro. El fin de semana siguiente, la casa de don Julián volvió a llenarse de ruido. Los motores de los autos modernos rugieron al estacionarse frente a la vieja verja de madera. Los vecinos, curiosos, se asomaron para ver quién llegaba con tanta pompa. Ricardo y Mariana, otra vez, con sus hijos vestidos de ropa de marca y un aire de superioridad que contrastaba con el polvo del camino. Entraron a la casa sin siquiera saludar con afecto. Ricardo se quejó del olor a humo de la cocina de leña. Mariana arrugó la nariz al ver las paredes descascaradas. «Papá, ¿cómo puedes seguir viviendo así?», dijo Mariana mientras se quitaba los lentes oscuros y los dejaba sobre la mesa. «Esto parece una ruina». Ricardo se rió, sirviéndose un vaso de agua. «Ni agua potable tienes. En la ciudad nadie soportaría esto. ¿Qué esperas para vender? Con ese dinero podrías mudarte cerca de nosotros, aunque claro», hizo una pausa con ironía, «no sé si encajarías en nuestro mundo». Don Julián no respondió. Caminó despacio hasta la estufa, removió el guiso de frijoles y sirvió platos para todos. El silencio incómodo se rompió cuando uno de los nietos, con voz inocente, preguntó: «Abuelo, ¿por qué tus manos están tan duras?». Julián sonrió apenas. «Porque han trabajado mucho». Ricardo bufó.
Trabajado para nada. Toda una vida doblando el lomo, y al final, ¿qué tienes? Una casa vieja, un par de gallinas y campos llenos de maleza. Las palabras fueron cuchillos. Mariana apoyó la mano en el hombro de su hermano y añadió: Papá, de verdad, esto no tiene sentido. Eres terco. Si vendieras, Ricardo podría invertir en su negocio, yo podría mejorar mi casa. Y tú podrías descansar, aunque sea en un departamento sencillo. Él los escuchaba en silencio, masticando despacio. En su rostro no había ira, solo un cansancio profundo. Pero sus ojos, una vez más, escondían algo más fuerte: paciencia, resistencia. El día transcurrió con comentarios venenosos disfrazados de consejos. Mariana se burló de la radio antigua que aún usaba su padre. Ricardo criticó las herramientas oxidadas en el cobertizo. Incluso compararon su ropa con la de un mendigo. Pareces un fantasma de otro siglo, rió Ricardo, sin darse cuenta de que cada palabra era una daga. Los vecinos, que pasaban frente a la casa, escuchaban fragmentos de la conversación. Algunos movían la cabeza con desaprobación, porque sabían lo que valía don Julián, aunque sus propios hijos no lo vieran. Cuando cayó la tarde, los hermanos salieron al patio. Desde allí se veía el horizonte, hectáreas de tierra que pertenecían a don Julián, extendiéndose como un mar verde. Ellos solo vieron polvo y cansancio. Él, en cambio, veía futuro. Ricardo encendió un cigarrillo y, con una carcajada, dijo: Mira todo esto. ¿De qué sirve? Tierra muerta. Yo la vendería en un segundo. Mariana asintió con entusiasmo. Papá, es lo lógico. Nadie quiere vivir aquí. Solo los pobres se aferran a estas cosas. En ese momento, Julián se levantó de su silla. Caminó hasta el borde del patio, miró sus tierras con una mezcla de orgullo y tristeza. No dijo nada. El sol se estaba poniendo, tiñendo de dorado cada parcela. Sus hijos no entendieron ese silencio. Lo interpretaron como debilidad, como derrota. Pero para él, cada atardecer era un recordatorio: la tierra guarda secretos, y pronto hablaría por sí misma. La noche llegó con un aire frío. Ricardo y Mariana se marcharon en sus autos brillantes, dejando tras de sí una nube de polvo. Don Julián se quedó en el corredor, acariciando el bastón que había pertenecido a su padre. No entienden, murmuró para sí, apenas audible. No entienden nada. El viento sopló fuerte, levantando hojas secas. En la penumbra, los ojos de Julián brillaban como brasas. El desprecio de sus hijos le dolía, sí, pero no lo quebraba. Al contrario, era leña que alimentaba un fuego interior que tarde o temprano iba a estallar. El domingo siguiente, la casa de don Julián volvió a llenarse de voces, pero esta vez el ambiente era más tenso que nunca. Ricardo había llegado de mal humor, arrastrando a su padre a la mesa casi a la fuerza. Mariana lo seguía con expresión severa, como si hubieran preparado un plan. El viejo comedor de madera crujía bajo el peso de la confrontación. Julián se sentó en silencio, observando cómo sus hijos desplegaban papeles y hablaban atropelladamente. Mira, papá, dijo Ricardo, golpeando la mesa con la palma de la mano. Ya hablamos con un agente inmobiliario. Nos ofrecen una cifra razonable por tus tierras. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Mariana asintió con entusiasmo. Es la única salida. Aquí ya no hay futuro. La gente se va, el campo muere. Vende, y con el dinero podemos empezar de nuevo. Julián, con las manos entrelazadas sobre la mesa, escuchaba sin pestañear. Sus ojos recorrían lentamente los rostros de sus hijos, tan distintos a los de aquellos niños que un día corrieron descalzos entre los surcos de maíz. Ricardo, impaciente, se inclinó hacia él. No entiendes. No eres parte de este mundo ya. Eres un estorbo rural. Escupió la frase con desprecio. El silencio que siguió fue mortal. El viento se coló por la ventana, levantando las cortinas como si también quisiera oír la respuesta. Mariana bajó la voz, pero sus palabras fueron igual de crueles. Ya no formas parte de esta familia, papá. Las palabras quedaron clavadas en el aire como cuchillos. Don Julián bajó la mirada al plato vacío frente a él. Su respiración era lenta, pesada. Sus hijos esperaban un grito, un reclamo, un golpe en la mesa, pero lo único que hizo fue levantarse despacio de la silla.
Si no quieres firmar ahora, lo harás después, añadió Ricardo con desdén, seguro de tener el control. Julián caminó hasta la puerta del corredor. Miró el horizonte, hectáreas de tierra iluminadas por el sol de la tarde, extendiéndose como un océano. En su rostro se dibujó una sombra de tristeza, pero en sus ojos había algo nuevo, una determinación férrea. «Terminen de comer», murmuró con voz grave, apenas audible. «Tengo cosas que hacer en el pueblo». Los hijos se miraron confundidos, creyendo que su padre cedía finalmente. Pero esa misma noche, mientras ellos regresaban a la ciudad convencidos de haber ganado, Julián tomó el sombrero que colgaba detrás de la puerta, guardó unos papeles en una carpeta vieja y salió hacia la estación de autobuses. El trayecto al pueblo fue silencioso. El motor del camión vibraba, y las luces amarillas de los postes iluminaban su perfil cansado. Pero dentro de él había un nuevo fuego, el de un hombre que ha sido empujado demasiado lejos. Al llegar, caminó directo a la oficina de un notario que aún trabajaba tarde. Entregó la carpeta con manos firmes. El notario, sorprendido, revisó los documentos, títulos de propiedad perfectamente actualizados, escrituras limpias de deudas. ¿Está seguro, don Julián?, preguntó el hombre, mirándolo a los ojos. El anciano asintió con calma. Más seguro que nunca. El bolígrafo rasgó el papel con un trazo firme. Cada firma era un golpe silencioso, cada rúbrica un recordatorio de que el verdadero dueño de la tierra no era el hijo arrogante ni la hija ingrata, sino él, el hombre que la había trabajado durante más de medio siglo. Cuando salió de la oficina, la noche estaba en calma. Las calles del pueblo olían a pan recién horneado y a café de olla. Julián respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No había gritado, no había discutido. Solo había tomado una decisión que cambiaría el destino de su familia para siempre. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, el viejo campesino caminó hacia la parada del autobús con paso lento pero firme. Nadie sospechaba que en su silencio se escondía una jugada maestra. La tierra que sus hijos despreciaban estaba a punto de hablar, y lo haría con una voz más poderosa que cualquier insulto. La mañana siguiente, el sol apenas despuntaba cuando don Julián llegó de nuevo al pueblo. Llevaba la misma camisa de cuadros, gastada pero limpia, y un sombrero que lo acompañaba desde hacía décadas. Caminaba con paso lento, pero sus ojos estaban encendidos con la certeza de alguien que finalmente ha tomado una decisión. Se detuvo frente a un edificio moderno de vidrios oscuros y puertas automáticas, las oficinas de Inmobiliaria Horizonte, la empresa que llevaba meses comprando tierras en la región. Muchos vecinos ya habían vendido, tentados por las cifras millonarias. Julián había guardado silencio, observando, como un campesino que espera la lluvia. Ahora era su momento. El guardia lo miró con sorpresa, dudando si dejarlo pasar. Pero Julián sacó de su bolsillo un sobre con las escrituras originales y lo mostró con firmeza. «Tengo una cita con el licenciado Herrera», dijo sin titubear. Lo hicieron pasar. El contraste era brutal, el olor a café importado, los sillones de cuero, las secretarias tecleando en computadoras modernas. Un mundo ajeno al suyo, pero él entró como si la tierra misma le diera autoridad. En una sala de juntas lo esperaba un hombre de traje impecable, cabello engominado y sonrisa de negocios. «Don Julián», dijo estrechándole la mano. «Por fin tenemos el honor. Sabemos que sus tierras son las más valiosas de la zona». El campesino se sentó sin prisa. Sacó los papeles y los colocó sobre la mesa. «No estoy aquí para mí», dijo con voz firme. «Estoy aquí por mis nietos». El licenciado arqueó una ceja, intrigado. Julián explicó, con calma, que quería vender parte de sus hectáreas a la compañía, pero bajo una condición: el dinero no iría a sus hijos, sino directamente a un fideicomiso a nombre de los nietos. Educación asegurada, vivienda futura, un capital que solo ellos podrían usar cuando fueran adultos. «Quiero que quede claro», dijo mientras miraba al licenciado a los ojos. «Ni un peso para mis hijos. Ellos ya demostraron lo que piensan de mí». El silencio llenó la sala. El licenciado lo observaba con respeto. No era el típico campesino asustado. Había en él una dignidad que imponía. «Señor», respondió el abogado, ajustándose las gafas, «es un movimiento inusual, pero perfectamente legal. Podemos hacerlo. Y créame, la suma será considerable». Julián asintió. «No quiero lujos.
No quiero autos ni departamentos. Solo quiero que mis nietos nunca olviden de dónde vienen, y que tengan un futuro mejor que el de sus padres. El licenciado extendió los documentos. Julián tomó la pluma con manos que, aunque endurecidas por la tierra, no temblaban. Cada firma era como un arado sobre el papel, profundo y decidido. Cuando terminó, cerró el sobre con un golpe seco. Está hecho. El representante de la inmobiliaria sonrió satisfecho. Sus tierras valen millones, don Julián. Sus nietos estarán asegurados por generaciones. El anciano se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. En su rostro no había vanidad ni ambición. Solo serenidad. Al salir del edificio, el sol de mediodía lo bañó por completo. Respiró hondo, llenando los pulmones con aire limpio. Había tomado la decisión más difícil de su vida, pero también la más justa. Mientras caminaba por la plaza del pueblo, la gente lo saludaba con respeto. Algunos sabían lo que había hecho, otros apenas lo intuían. Pero todos notaban en él un cambio. Ya no era solo el viejo campesino resignado, era un patriarca que acababa de escribir un nuevo destino. Esa noche, de regreso en su casa, colocó los documentos en la vieja caja de madera donde guardaba los recuerdos de Teresa. Miró una foto de ella, joven, con los niños en brazos, y murmuró: «Cumplí, vieja. Lo que prometimos juntos, ahora será verdad». La cámara imaginaria se detendría en ese detalle, el rostro cansado del hombre iluminado por una vela, con una sonrisa apenas visible. Afuera, el campo dormía en silencio. Pero la tierra, la misma tierra que lo había visto sudar y sangrar, ahora le devolvía su valor multiplicado. El juego había comenzado. Sus hijos todavía no lo sabían, pero pronto descubrirían que el estorbo rural había jugado su mejor carta. Pasaron apenas unas semanas desde aquella cena amarga. Ricardo y Mariana continuaban su vida en la ciudad, convencidos de que su padre terminaría cediendo tarde o temprano. Sin embargo, un rumor comenzó a circular en el pueblo. Una gran compañía inmobiliaria estaba comprando tierras por cifras que nadie había imaginado jamás. Los vecinos comentaban en la plaza, en la panadería, en la iglesia. Ya vendió don Mateo, a la familia López le pagaron millones, dicen que van a construir un complejo residencial enorme. Las voces crecían como fuego entre la paja. Ricardo escuchó uno de esos comentarios en un café de la ciudad y no tardó en llamar a su hermana. ¿Oíste lo que dicen? Están comprando todo el valle. Y nuestras tierras están justo en medio. Mariana sonrió con codicia. Entonces papá tiene que firmar ya. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Los dos decidieron viajar al pueblo de inmediato. Llegaron una mañana polvorienta, estacionando sus autos frente a la casa de adobe. Julián estaba en el corredor, afilando su machete con calma. «Papá», dijo Ricardo, casi sin saludar. «Tenemos que hablar». Se sentaron alrededor de la mesa. Los hijos hablaban rápido, exaltados. «Nos ofrecieron millones a los López», explicó Mariana, moviendo las manos. «Imagínate lo que valdrían tus hectáreas. Podríamos vivir como reyes». «Papá, no seas terco», añadió Ricardo. «Firma de una vez y déjate de caprichos». Don Julián los observó en silencio. Había en su mirada una serenidad que desconcertaba. Después, sin decir palabra, se levantó y salió al patio. Los dejó hablando solos. Los hermanos se miraron entre sí. «Está raro», murmuró Mariana. «Antes al menos discutía. Ahora ni siquiera responde». Esa misma tarde, Ricardo fue a la notaría del pueblo para indagar. Pero el notario, hombre serio y reservado, se limitó a decir: «Lo lamento, señor, pero los asuntos de su padre ya están en orden». «¿Cómo que en orden?», preguntó Ricardo, alterado. «Así es. No puedo darle más detalles». El corazón de Ricardo se aceleró. Algo había hecho el viejo, algo grande. Llamó a su hermana y le contó lo ocurrido. «¿Te das cuenta?», dijo con voz agitada. «Ya no controla nada. Ese silencio suyo no es debilidad, es que ya decidió algo». Mariana palideció. ¿Qué habrá hecho? Mientras tanto, en su casa, don Julián se sentaba frente al retrato de Teresa y sonreía apenas. Sus hijos, cegados por la ambición, no entendían que el futuro ya estaba escrito en papeles firmados,
sellados y guardados en una caja fuerte. Esa noche, cuando los autos de lujo desaparecieron en la carretera, el viejo campesino se quedó solo en el corredor, meciendo la silla. La luna iluminaba los campos, y él murmuró en voz baja: «La tierra habla para quien sabe escucharla. Ellos no oyen nada». El viento sopló fuerte, como un eco de su pensamiento. Ricardo no pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama, recordando las palabras del notario. Los asuntos de su padre ya están en orden. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho el viejo sin avisarles? Al día siguiente, con el ceño fruncido y el teléfono en la mano, llamó de nuevo a la oficina. Insistió, amenazó, suplicó. Al final, uno de los empleados, cansado de su insistencia, dejó escapar una frase que cayó como bomba. «Lo único que puedo decirle, señor, es que su padre tomó una decisión muy inteligente. Sus tierras ya no están a su nombre». El rostro de Ricardo se tensó. «¿Cómo que no están a su nombre?», gritó, incrédulo. «Esas tierras son mías por derecho». El empleado colgó. Con el corazón latiendo a mil, Ricardo corrió a casa de Mariana. La encontró en la sala, probándose un vestido nuevo frente al espejo. «Nos engañó», dijo él, sin rodeos. «El viejo hizo algo con las escrituras. Ya no tiene nada a su nombre». Mariana se quedó helada. «No, no puede ser. ¿Y si las vendió en secreto?». Ricardo apretó los dientes. O peor, las dejó a alguien más. El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, Mariana tomó el bolso y dijo: «Vamos al pueblo. Necesito verlo con mis propios ojos». Ese mismo día, los dos llegaron furiosos a la casa de adobe. Don Julián estaba sentado en el corredor, limpiando una vieja azada. Al verlos, levantó apenas la mirada y volvió a su tarea. «Papá», gritó Mariana. «¿Qué hiciste con la tierra?». El anciano no respondió. Continuó limpiando la herramienta, con movimientos lentos y firmes. «No te hagas el sordo», añadió Ricardo, rojo de rabia. «Sabemos que ya no está a tu nombre. ¿A quién se la diste?». «¿A quién?». Entonces, por primera vez en mucho tiempo, Julián dejó la azada a un lado y los miró fijamente. Su voz salió grave, pausada, como un trueno lejano. «A quienes sí saben respetarla». Los hijos se quedaron en shock. «¿Qué quieres decir?», balbuceó Mariana. Julián se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Caminó hasta la vieja caja de madera en la sala y la abrió. De dentro sacó una carpeta con sellos oficiales. Los colocó sobre la mesa, frente a ellos. «Lean». Con manos temblorosas, Mariana tomó los papeles. Eran contratos notariales, firmados y sellados. En ellos quedaba claro: las hectáreas estaban ahora bajo un fideicomiso exclusivo para sus nietos. Ni Ricardo ni ella tenían acceso a un solo peso. El silencio fue absoluto. Solo se oía el crujido de las hojas al pasar. «No, no puede ser», murmuró Ricardo, con la cara desencajada. «Esto es ilegal». «Todo es legal», replicó Julián con calma. «Fui al notario. Fui a la empresa. Ellos saben lo que valen estas tierras. Y no permitiré que el sacrificio de toda mi vida se desperdicie en caprichos y vanidades». Mariana dejó caer los papeles sobre la mesa, como si quemaran. «¿Cómo pudiste? Somos tus hijos». Los ojos del viejo brillaron con dureza. «Sí, mis hijos. Los mismos que me llamaron estorbo rural, los mismos que dijeron que ya no formaba parte de esta familia. No me dejaron otra opción». El aire se volvió pesado. Ricardo caminó de un lado a otro, apretando los puños. Mariana lloraba, incapaz de articular más palabras. Julián volvió a sentarse en su silla de mimbre, tomó la azada y, con la tranquilidad de quien ha sembrado y cosechado 1000 veces, concluyó: «La tierra no traiciona. Pero los hijos, a veces olvidan quién les dio de comer». El eco de esa frase quedó flotando en la habitación, como una sentencia definitiva. El ambiente en la casa se había vuelto insoportable. Los papeles con los sellos notariales aún estaban sobre la mesa, testigos mudos de una verdad que ni Ricardo ni Mariana querían aceptar. Afuera, el canto de los grillos anunciaba la noche, pero dentro reinaba una tensión que podía cortarse con cuchillo.
Ricardo se levantó de golpe, derribando la silla. «Esto es un abuso», gritó con la cara encendida de rabia. «Eres mi padre, yo tengo derecho sobre esas tierras». Mariana, con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentó un tono más suave, aunque sus palabras también estaban llenas de reproche. «Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Nosotros contamos con ese dinero. Era nuestra oportunidad». Don Julián los observaba en silencio, con las manos apoyadas sobre el bastón. Su mirada era fría, inquebrantable. Ustedes contaban con la ambición, no con el trabajo. Y esa diferencia lo cambia todo. Ricardo golpeó la mesa con el puño cerrado. «No nos puedes dejar fuera. Vamos a pelear esto en los tribunales». El anciano esbozó una sonrisa irónica, apenas visible bajo sus arrugas. «Vayan donde quieran. Los documentos son sólidos. Ni un juez puede quitarles a mis nietos lo que ya les pertenece». El hijo mayor apretó los dientes. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Mariana, en cambio, se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Siempre fuimos tu sangre», murmuró entre sollozos. «¿Por qué prefieres a los nietos antes que a nosotros?» Julián la miró con dureza. «Porque los nietos aún no me han despreciado. Ellos no me llamaron estorbo rural. Ellos todavía tienen tiempo para aprender respeto». El golpe emocional fue devastador. Ricardo se quedó quieto, sin saber qué decir. Mariana lloraba en silencio. De pronto, él cambió de táctica. Se inclinó hacia su padre, fingiendo calma. «Mira, papá, quizás exageramos. Lo dijimos en un momento de enojo. Tú sabes que te queremos. Podemos arreglar esto. Haznos parte del fideicomiso. No pedimos todo, solo una parte». Pero Julián no se dejó engañar. El respeto no se compra con excusas tardías. Ustedes eligieron sus palabras, eligieron sus actos. Ahora viven con las consecuencias. Mariana intentó tomarle la mano, pero él la retiró con suavidad. «Yo los crié con sacrificio. Les di lo mejor de mí. Y ustedes solo vieron vergüenza en mi esfuerzo. Ahora entenderán lo que significa perder». Las lágrimas de ella se volvieron desesperadas. «Papá, no. No nos hagas esto». Ricardo, en un último intento, levantó la voz como si pudiera imponer su voluntad. «Si no cambias de opinión, te vas a quedar solo. Nadie más querrá estar contigo». El viejo lo miró con calma, y sus palabras fueron un golpe mucho más fuerte que cualquier grito. «Estoy solo desde que ustedes dejaron de verme como padre». El silencio posterior fue aún más doloroso que la discusión. Ni Mariana ni Ricardo supieron qué responder. Se miraron, vencidos, atrapados en una realidad que no podían cambiar. Mientras tanto, don Julián se sentó en su vieja mecedora y comenzó a balancearse suavemente. Afuera, la luna iluminaba las parcelas, esas mismas tierras que sus hijos despreciaban, pero que ahora pertenecían al futuro de los nietos. Con cada crujido de la mecedora, el mensaje era claro: la batalla estaba perdida para ellos. Y lo sabían. El pueblo entero hablaba del tema. Los rumores sobre la compra de tierras habían llegado a cada esquina, y todos sabían que las de don Julián eran las más codiciadas. Una mañana calurosa, las camionetas de la empresa inmobiliaria Horizonte entraron al camino polvoriento que conducía a su casa. Eran vehículos modernos, con logotipos brillantes en las puertas. La gente del pueblo salió de sus casas para mirar, murmurando entre sí: «Hoy se decide todo». Ricardo y Mariana también estaban allí. Habían viajado apresuradamente desde la ciudad al enterarse de la visita. Sus rostros estaban tensos, la avaricia mezclada con miedo. El portón de madera se abrió y varios hombres de traje descendieron de las camionetas. Entre ellos, el licenciado Herrera, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Saludó a don Julián con respeto. «Buenos días, don Julián. Venimos a formalizar el contrato». El anciano, sentado en su mecedora bajo la sombra del corredor, asintió con un gesto sereno. Se incorporó lentamente, apoyándose en su bastón, y caminó hasta la mesa donde habían dispuesto los documentos. Ricardo no pudo contenerse. «Un momento», gritó, interponiéndose. «Yo soy su hijo. Tengo derecho a esa tierra. No pueden hacer nada sin mí». El licenciado lo miró con calma.
Lo lamento, señor, pero su nombre no figura en ningún documento. El único propietario era su padre, y él ya ha tomado una decisión. Mariana dio un paso adelante, con voz temblorosa. Esto no es justo. Somos su familia. Entonces Julián levantó la mano, pidiendo silencio. Su voz, aunque cansada, sonó clara y fuerte. Familia no es solo sangre. Familia es respeto. Y ustedes hace tiempo dejaron de respetarme. Un murmullo recorrió a los vecinos que observaban desde la calle. Nadie se atrevía a interrumpir. El licenciado abrió la carpeta y mostró el contrato final, las hectáreas transferidas al fideicomiso en nombre de los nietos. La suma, millonaria, ya estaba depositada. Los niños tendrían educación, vivienda, seguridad. Ricardo se quedó pálido. «Esto es una traición», exclamó con rabia. Julián lo miró a los ojos, sin parpadear. «No es traición. Es justicia. Ustedes quisieron arrancar la tierra de mis manos sin comprender lo que significaba. Yo no la trabajé para que ustedes la malvendieran, sino para que el futuro de esta familia tuviera raíces». Las palabras cayeron como piedras. Mariana rompió en llanto, mientras Ricardo golpeaba la mesa con impotencia. El notario entregó los últimos papeles a Julián para su firma. El anciano tomó la pluma con calma. Su mano, curtida por el campo, firmó con firmeza. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue como el estruendo de un trueno en medio del silencio. Al terminar, cerró la carpeta y la devolvió al licenciado. Luego se giró hacia sus hijos. «Ahora sí, todo está hecho. Ustedes no heredarán ni una hectárea. Pero sus hijos, mis nietos, tendrán lo que ustedes nunca supieron valorar». El silencio fue absoluto. Los vecinos miraban con respeto, algunos con lágrimas en los ojos. La figura de don Julián se erguía imponente, no por su fuerza física, sino por la dignidad que irradiaba. Ricardo intentó hablar, pero no encontró palabras. Mariana, derrotada, se dejó caer en una silla, tapándose el rostro. El viejo patriarca, en cambio, levantó la vista al horizonte, hacia las tierras bañadas por el sol. Y con voz firme, pronunció la frase que quedaría grabada en todos. «La tierra enseña respeto a quien la trabaja». La multitud murmuró en aprobación. El eco de esas palabras recorrió el valle como un viento sagrado. Ese día, los hijos comprendieron que habían perdido mucho más que dinero. Habían perdido el derecho de ser llamados herederos. La noticia se esparció por todo el pueblo como pólvora. Don Julián ya firmó con la empresa, murmuraban los vecinos en la plaza, en la carnicería, en la iglesia. Algunos lo felicitaban en voz baja, otros lo miraban con admiración abierta. Aquel viejo campesino, al que muchos daban por vencido, había demostrado que aún tenía la última palabra. Ricardo y Mariana, en cambio, se convirtieron en motivo de vergüenza. La gente lo señalaba con lástima, incluso con desprecio. «Los hijos que despreciaron al padre», decían algunos. Querían quedarse con todo, y se quedaron con nada. En la ciudad, los amigos de Ricardo comenzaron a alejarse. Su negocio, que dependía de préstamos y promesas de inversión, empezó a tambalear cuando corrió la voz de que no heredaría la tierra que todos creían suya. Los acreedores ya no confiaban en él. En cuestión de semanas, perdió contratos y socios. Mariana, por su parte, enfrentaba miradas incómodas en su círculo social. Había presumido muchas veces que un día sería millonaria gracias a las tierras de su padre. Ahora, esas mismas personas cuchicheaban a sus espaldas. Se sintió humillada, aislada, sin el respaldo que antes le daba la ilusión de riqueza. Mientras tanto, los nietos de Julián recibieron la noticia de que tenían asegurada su educación universitaria, vivienda y apoyo económico para el futuro. Al principio no entendieron la magnitud, pero poco a poco miraban a su abuelo con otros ojos. Ya no solo era el anciano de manos duras y espalda encorvada, sino el hombre que había luchado toda la vida para darles un camino distinto. Una tarde, uno de los nietos se acercó a él en el corredor y le dijo con timidez: «Abuelo, gracias». Julián sonrió, acariciando su cabeza. «No me den las gracias. Solo no olviden nunca de dónde vienen. La tierra es de quien la respeta». La casa volvió a llenarse de vida. Los niños corrían por el patio, ayudaban a recoger maíz, escuchaban las historias del abuelo sobre cómo había trabajado desde que era un muchacho. Cada relato se volvía una lección de vida.
Ricardo y Mariana intentaron acercarse de nuevo, con palabras suaves y promesas de cambio. Pero Julián no se dejó engañar. Les habló con calma, pero con una firmeza que no admitía dudas. Ya no confío en ustedes. Perdieron más que tierras. Perdieron mi respeto. Los hermanos bajaron la cabeza, sin poder responder. En el fondo, sabían que era verdad. La comunidad entera lo reconocía ahora como un patriarca. Lo saludaban con respeto, lo invitaban a reuniones, pedían su consejo. Era el mismo hombre, con la misma camisa vieja y las mismas manos callosas, pero algo había cambiado. Ahora todos lo veían como lo que realmente era, un hombre sabio y dueño de su destino. En las noches, sentado en su mecedora, Julián miraba las estrellas sobre el campo. Recordaba a Teresa, recordaba los sacrificios, recordaba los insultos de sus hijos. Y aunque el dolor seguía allí, sentía también una paz profunda. Había hecho justicia, no con gritos ni violencia, sino con paciencia y sabiduría. La tierra nunca olvida a quien la trabaja, susurraba, como un rezo. Y en el silencio de la noche, parecía que el campo entero le respondía. Pasaron algunos meses desde aquel día en que don Julián firmó los contratos. El pueblo se transformaba poco a poco, las máquinas de la empresa ya habían comenzado a trabajar en los terrenos vecinos, los ingenieros medían, los camiones iban y venían levantando polvo. Pero en la casa de adobe, el ritmo era distinto. Allí el tiempo parecía seguir el compás antiguo del campo, ordeñar temprano, preparar el maíz, encender el fogón. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Los nietos, que antes apenas venían a visitar, ahora pasaban más tiempo con él. Jugaban en el patio, aprendían a sembrar frijoles en pequeñas hileras, escuchaban atentos cuando su abuelo les mostraba cómo afilar un machete o cómo leer las nubes para saber si llovería. Cada gesto cotidiano se convertía en una lección. Una tarde, mientras recogían mazorcas, el nieto mayor le preguntó: «Abuelo, ¿por qué no le diste las tierras a papá?» Julián lo miró con ternura, pero también con seriedad. «Porque tu papá olvidó que lo más valioso no es el dinero, sino el respeto. Yo trabajé estas tierras con mis manos. No puedo entregarlas a quien las desprecia». El niño asintió, sin comprender del todo, pero grabando las palabras en su memoria. En la ciudad, la situación de Ricardo y Mariana seguía cuesta abajo. Sus círculos sociales los habían marcado como los hijos que fueron desheredados. Nadie confiaba ya en sus promesas. Mariana se aislaba, temiendo las miradas de burla. Ricardo, hundido en deudas, buscaba préstamos imposibles. Su orgullo estaba roto, aunque nunca lo reconocería en voz alta. Aún así, cada cierto tiempo regresaban al pueblo, intentando recomponer la relación. Llegaban con excusas, con frases ensayadas. «Papá, queremos ayudarte», decía Mariana, con sonrisa falsa. «Quizás nos equivocamos», añadía Ricardo, forzando un tono humilde. Pero Julián, sentado en su mecedora, no se dejaba engañar. Los miraba fijo y respondía con calma: «El respeto no se pide prestado. Se gana». Los vecinos veían todo y comentaban: el viejo campesino había puesto en su sitio los hijos, y al mismo tiempo había asegurado el futuro de los nietos. Era como si la balanza de la justicia, tantas veces inclinada hacia la ingratitud, hubiera vuelto a su lugar. El propio Julián, aunque dolido, se sentía más ligero. Por las noches ya no pensaba en insultos ni desprecios, sino en el porvenir de los nietos. Los imaginaba en la universidad, en buenos trabajos, levantando familias con más oportunidades. Ese pensamiento lo reconfortaba. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado, habló en voz baja, como si Teresa aún pudiera escucharlo. «Vieja, al final lo logramos. No se trata de lo que dejamos, sino de a quién se lo dejamos». El viento movió las ramas de los árboles, y él sintió que ella le respondía en silencio. El nuevo equilibrio estaba claro: los hijos habían perdido el derecho a heredar, pero no la posibilidad de reflexionar. Los nietos habían ganado un futuro, pero también una responsabilidad: no olvidar las raíces. Y él, el viejo campesino al que llamaron estorbo rural, se había convertido en un ejemplo vivo de que la verdadera fuerza no se mide en músculos, sino en dignidad y paciencia. La comunidad lo veía como un patriarca. Cada saludo en la plaza, cada apretón de manos, cada mirada de respeto era una confirmación de que había hecho lo correcto. En su rostro se mezclaban cansancio y serenidad. En sus ojos,
Fuego todavía. Porque aunque la vida lo había golpeado con desprecios, había sabido esperar el momento justo para devolver el golpe, y lo había hecho con la única arma que nunca falla, la verdad. El tiempo siguió su curso. Los campos alrededor ya no eran los mismos. Donde antes crecían milpas y frijoles, ahora se levantaban columnas de cemento y maquinarias rugían día y noche. El valle entero estaba cambiando, convirtiéndose en un lugar distinto, moderno, bullicioso. Pero en la casa de adobe de don Julián, la esencia seguía intacta. La vieja mecedora en el corredor, la lámpara de queroseno iluminando las noches, el olor a tortillas recién hechas en la cocina. Allí, la tierra seguía hablando con el mismo lenguaje de siempre. Una tarde de domingo, la familia entera se reunió en la casa. No todos por convicción, Ricardo y Mariana habían llegado con caras largas, arrastrando un aire de resignación. Sabían que ya nada podían reclamar, pero aún mantenían una esperanza mínima de reconciliarse. Los nietos, en cambio, estaban felices, corriendo por el patio, explorando cada rincón como si fuera un tesoro. Julián los observaba con ternura. Llamó a todos a sentarse en el corredor, bajo la sombra de un árbol grande. Su voz, aunque débil por los años, resonaba con firmeza. «Quiero que escuchen bien lo que voy a decir», empezó. «Porque estas serán palabras que recordarán cuando yo ya no esté». El silencio cayó de inmediato. Ricardo y Mariana bajaron la mirada, incómodos. Los nietos se acercaron, atentos, con ojos brillantes. «Toda mi vida trabajé la tierra», continuó Julián. «Con mis manos, con mi espalda, con mi sangre. La tierra me enseñó paciencia, me enseñó humildad, me enseñó respeto. Pero también me enseñó a no regalar su fruto a quien no lo valora». Miró directamente a Ricardo y Mariana. «Ustedes me llamaron estorbo. Dijeron que yo ya no era parte de esta familia. No lo olviden nunca, esas palabras me dolieron más que cualquier herida del trabajo. Y por eso decidí que no serían ustedes quienes recibirían mi herencia». Mariana empezó a llorar en silencio. Ricardo apretó los labios, sin atreverse a replicar. El anciano, en cambio, giró la mirada hacia los nietos y sonrió. «Pero ustedes aún tienen tiempo de aprender. El dinero que ahora tienen no es un premio, es una responsabilidad. Quiero que estudien, que crezcan, que nunca olviden que todo lo que poseen nació de estas manos gastadas y de esta tierra que muchos llamaron inútil». Se hizo un silencio pesado. El viento sopló entre las ramas, como subrayando cada palabra. Finalmente, Julián levantó el bastón y lo apoyó en la tierra, con un golpe seco. «Recuerden siempre esto, la tierra enseña respeto a quien la trabaja. El día que olviden esa lección, perderán más que dinero. Perderán el alma». Las palabras quedaron flotando en el aire, grabadas en la memoria de todos los presentes. Ricardo y Mariana se miraron, derrotados. Por primera vez entendieron que habían perdido algo mucho más grande que hectáreas o dinero. Habían perdido el derecho a ser llamados dignos herederos. Los nietos, en cambio, corrieron a abrazar al abuelo. Lo rodearon, llenándolo de una energía nueva, como si le devolvieran todos los años de sacrificio en un solo gesto. Esa noche, cuando todos se marcharon, don Julián permaneció solo en el corredor, mirando el horizonte. Las luces de la construcción brillaban a lo lejos, pero él fijaba la vista en sus parcelas, aún intactas cerca de la casa. «Vieja», murmuró, recordando a Teresa, «ya está hecho». La justicia llegó. El viento acarició su rostro, y por un instante, el viejo campesino sonrió con paz. No había gritado, no había golpeado, no había vengado con violencia. Su venganza había sido silenciosa, pero implacable. Y el mensaje final quedó claro para todos. El respeto no se exige con palabras, se gana con acciones. Y aquel que desprecia sus raíces, tarde o temprano paga el precio.